Capítulo 31. Ikari avanzó tambaleándose, apoyándose en su pierna derecha. Un samurái del país del hierro la había tomado desprevenida y se había hecho un corte profundo. Hacía ya muchas horas que había agotado sus últimas agujas arrojadizas. En su desesperación, había recogido la katana de un camarada caído y había hecho lo mejor que había podido con el poco entrenamiento en kenjutsu que tenía. Hundió la punta de la espada en el pecho de su oponente caído, y este exhaló un último suspiro antes de morir. Ikari levantó la cabeza y miró alrededor del campo de batalla. Montaña abajo, podía ver al ejército del clan Orimura, destrozado y en retirada, huyendo. Los pocos hombres que sobrevivieron del clan Sugawara estaban meditando en el campo de batalla, aturdidos. Entre ellos, a lo lejos, estaba Volps. Estaba sentado sobre sus ancas, con una expresión de puro miedo que estropeaba sus rasgos normalmente atractivos. Ikari apretó los dientes y empezó a avanzar cojeando. Necesitaba asegurarse de que no se hubiera suicidado. Ikari podía ver los pensamientos y emociones reflejados en su rostro con la misma claridad con la que podía leer un libro o un pergamino. Se puso de pie y se pasó una mano temblorosa por el pelo. Eso hizo que se le hiciera un nudo en el estómago. Su pelo, una vez rubio y dorado, ahora estaba teñido de rojo como el pelo carmesí de su clan. Pero no era un jutsu de transformación, era sangre. Había visto al hombre del garrote arrancarse el casco de la cabeza al principio de la batalla, y el corazón casi se le había salido de la garganta. Un momento después, demostró que su preocupación había sido en vano cuando derribó al hombre. Ikari podía ver cómo sus ojos trabajaban furiosamente, oscilando entre su mano ensangrentada y el cuerpo de la mujer a la que había derrotado. Vio que algo feo, retorcido, frío y desgarrador se enroscaba en su interior, tensando sus emociones ya desgastadas. Entonces, estalló. Bolt se desplomó de rodillas, riendo. Sus carcajadas resonaron en el campo de batalla. Estaba llorando y riendo y estaba destrozado. Ikari avanzó arrastrando los pies más rápido, maldiciendo su pierna lastimada y su falta de chakra para curarla. No podía decir si sus lágrimas eran de risa, felicidad, alivio, dolor o tristeza. Quizás fueron todos ellos. Ikari podía oír el sonido de unas pesadas botas de acero aplastando la grava y la tierra bajo sus talones. Sabía, sin necesidad de mirar, que era Tetsu. Los dos se habían unido para sobrevivir a las mareas de la guerra, mientras un hombre tras otro se había enfrentado a ellos. Al principio, ella había luchado para llegar hasta Volps. Él necesitaba su protección más que Tetsu. El samurái podía cuidar de sí mismo. Pero entonces sucedió. Bolt pareció estallar. No era como las otras batallas, otras misiones que habían tenido. Era diferente. Pero, por otro lado, esto era diferente. No se trataba de una escaramuza entre mercenarios y Anbu. No se trataba de una misión para conseguir una recompensa en alguna lejana casa de té en el campo. Esto era la guerra. Como el mismísimo dios del rayo y el trueno, Raijin descendió de los cielos y poseyó a Volps. Era imparable. Una máquina de muerte y sangre. Los relámpagos crepitaban a su alrededor mientras cargaba contra las filas enemigas, matando a cientos de hombres y mujeres. Cada golpe de su jutsu y otro más los hacía caer muertos o moribundos. Y sangraban. El puño suave siempre era tan limpio, tan clínico. Pero la nueva adaptación del Chidori era todo lo contrario. Aquellos que caían ante el Chidori sangraban, gritaban y se retorcían de dolor. Ikari podía ver el miedo en sus ojos, la desesperación, que se reflejaba en los de Volps. Ikari se arrodilló y abrazó a Bolt con fuerza. Su cuerpo se estremeció mientras seguía riendo, delirando y llorando. Bolt, susurró. Bolt, tienes que calmarte. Sus manos brillaban de color verde mientras intentaba aliviar los dolores y las heridas que había acumulado. Podía sentir a Tetsu haciendo guardia junto a ellos dos, dándoles un poco de privacidad. Me duele, gimió Volps. ¿Por qué me duele? Ella se quedó quieta. ¿Dónde? Preguntó Ikari. ¿Se le había escapado alguna herida? Tenía muy poco chakra. Estaba vacía por el cansancio. Si no hubiera estado tan decidida a llegar a Bolt, probablemente habría caído inconsciente en el campo de batalla. Bolt se dio un puñetazo en el pecho, justo encima del corazón. Ikari movió sus manos brillantes hacia el lugar indicado, pero no encontró nada. ¿Por qué? Graznó Bolt. Ikari se dio cuenta. Bolt, yo, pronunció. No soy ese tipo de médico. No puedo, no sé cómo curar ese tipo de herida. Estaba perdida. Nada de su entrenamiento la había preparado para enfrentarse a las consecuencias de la guerra. Los cazadores de la niebla siempre habían sido tan fríos, endurecidos y sin emociones, tan distintos a Volps.
Ella curaba cuerpos, no corazones, ni mentes. Ikari no sabía qué hacer. Tenía el corazón en la garganta y latía con fuerza. Quería con todas sus fuerzas arreglar lo que estaba roto, pero no sabía cómo. Hizo lo único que pudo y lo colocó en un sueño inducido médicamente. Eso le ahorraría el dolor, aunque fuera por poco tiempo. Ikari intentó ponerse de pie, el chakra recorrió sus músculos y le dio a su cuerpo la fuerza que no tenía. Su visión se volvió negra y luego no supo nada. Tetsu atrapó a la frágil mujer que se desplomó con el pequeño señor en sus brazos. Había obligado a su cuerpo a moverse solo por voluntad, una tenacidad respetable. Hacía mucho que había agotado su chakra, e incluso encontró más para ayudar a Volps. No podía imaginar un agotamiento como ese. Él mismo estaba cansado, pero su chakra mantenía su cuerpo fuerte y su mente alerta. Envainó su espada y se echó a los dos compañeros Rinins al hombro como si fueran sacos de arroz. Tenía una deuda de sangre con ellos y se la pagaría. Sin duda, algunos de los curanderos de la corte habían sobrevivido a la batalla. Les pediría que curaran a sus camaradas o se enfrentarían a su espada. Tetsu marchó por el campo de batalla con la espalda rígida. No era ajeno a la muerte. Su maestro le había quitado esa costumbre durante su primer año de entrenamiento. En el momento en que lo acogieron, su maestro le regaló una mascota, un perro joven, apenas un cachorro. Amaba a ese perro, y el perro lo amaba a él. Entonces, en ese fatídico día un año después, le pusieron una espada en las manos y le presentaron el perro. «Mátalo», ordenó su maestro. Y lo hizo. Tetsu aún podía sentir el sonido de su espada mientras cortaba al perro en pedazos. Sus botas resbalaban sobre la piedra que estaba manchada de sangre, pero una pequeña expulsión de chakra mantuvo sus piernas firmes. Los pocos aliados que sobrevivieron vagaron por el campo de batalla aturdidos. Tetsu los ignoró y se dirigió a la puerta del castillo. Esperó solo un momento antes de que los engranajes chirriaran y la puerta se levantara. Las botas de Tetsu resonaron en el patio. Los arqueros de las murallas, los cobardes, los miraron con miedo y asombro. No. Al observar más de cerca, no eran ellos a quienes temían. Era él, Volps. El pequeño señor había asustado a hombres adultos que le doblaban la edad. Los había aterrorizado. Solo habían visto a un niño, uno que su señor había tomado bajo su protección para enseñarle la danza de la corte. No esperaban a la bestia que acecha bajo la carne. La bestia de la que Tetsu solo había visto un pequeño atisbo ese día bajo la lluvia. Los aterrorizaba. Eso también era un honor, un respeto. Había matado a muchos enemigos ese día. Más que la mujer enmascarada, casi tantos como él mismo. Tetsu sintió que el respeto que sentía por el señorito crecía aún más. Cuando vio por primera vez al rubio en esa cueva, pensó que simplemente era otro mercenario en busca de una muerte rápida en una tierra extranjera. Rápidamente se demostró que estaba equivocado. Su fuerza. Su habilidad. Su talento. Su tenacidad. Su benevolencia. Su carisma. La capacidad de atraer a la gente a su lado, incluso si eran enemigos. Sí, decidió Tetsu. Era un joven lord en formación. Un hombre digno de seguir. Un hombre digno de servir. Con el tiempo, tal vez lo haría. Tetsu entró en el castillo a grandes zancadas, agachándose para evitar golpearse la cabeza con el arco de piedra de la entrada. Un hombre esbelto y huérfano vestido con un kimono se le acercó. «Sanadores», ordenó Tetsu. «Ese sí», de inmediato, tartamudeó el hombre, antes de correr a las entrañas del castillo para buscar a los curanderos. Tetsu se acercó a una mesa que habían instalado en el campo de entrenamiento. Estaba cubierta de mapas, pergaminos y gráficos. Deslizó una enorme palma sobre el contenido de la mesa y lo tiró al suelo. Con mucho cuidado, dejó a Volti y a Ikari en el suelo. Tetsu frunció el ceño cuando se formó un pequeño charco de sangre bajo la pierna de la mujer. Su vestido estaba manchado de carmesí, la armadura que había protegido su muslo había sido cortada en dos. Rasgó un pequeño trozo de tela y vendó la herida con fuerza. ¿Por qué no se había curado antes de atender a Volp? Tetsu no lo sabía, pero podía respetar su decisión. Era un gran honor cuidar del señor antes que de uno mismo. Tetsu hizo los movimientos necesarios para quitarles la armadura a sus camaradas. La armadura, que les habían dado nueva y pintada de un agradable color azul, como la lluvia, estaba estropeada por los cortes y teñida de rojo con sangre. Ambos se habían bañado en el campo de batalla y habían salido templados como el acero. Ahora, la única pregunta era si sus espadas serían frágiles o si resistirían. Ikari estaba hecha de piedra. Tetsu lo sabía. Había visto en ella lo que había en su interior. Ella emergería fuerte. Pero Volps había visto la angustia.
La ruptura. Tal vez él era más señor que guerrero. Esa pequeña diferencia lo hacía frágil. Lo hacía quebrarse bajo el peso de los hombres que abatió. Tetsu lo había visto antes. En los hombres que se creían samuráis, pero cuyos brazos temblaban de miedo cuando desenvainaban la espada. Pero tal vez no. Los hombres no eran espadas. Incluso los hombres frágiles podían convertirse en acero sólido si su voluntad era fuerte. Tetsu rezaba para que Bolt demostrara ser fuerte. Se oyó un ruido de botas golpeando la piedra cuando 3 hombres salieron de las escaleras. Uno vestía un yukata negro. 2 llevaban delantales blancos sobre la ropa. Estaban manchados de sangre. A Tetsu le parecieron más carniceros que curanderos. Sacó su espada y los apuntó. «Si les hacéis daño, os destriparé como a un cerdo», dijo. No era una amenaza. Simplemente un hecho. Si mutilaban a alguno de ellos, disfrutaría mucho permitiéndoles experimentar un pequeño dolor como el de un guerrero cuyo cuerpo le habían robado. Los sanadores asintieron nerviosos, con el sudor perlándose en sus frentes. Sus manos brillaban con una suave luz verde mientras sus palmas recorrían los cuerpos inconscientes. Rápidamente pasaron sobre Bolt. Tenía poco chakra, pero no estaba exhausto. Si había que creerle a Bolt, las impresionantes reservas de chakra de él y de Tetsu eran un rasgo de su herencia compartida como miembros del clan Uzumaki. Tenía un puñado de otras heridas menores, cortes, raspones, moretones. Ikari estaba más seria. Había caído en un estado de agotamiento de chakra y sin duda sentiría los efectos durante varios días. La herida en su pierna había llegado hasta el hueso. Solo su propia habilidad como médica había evitado que la arteria cortada la dejara sin sangre. Ella también estaba cubierta con una extensa lista de heridas menores, todas las cuales los médicos curaron lo mejor que pudieron. Cuando terminaron, los sanadores temblaban, sudaban y estaban exhaustos. Sus propias reservas de chakra eran pequeñas en comparación con las de Tetsu. Eso puso en perspectiva lo diferentes que eran sus herencias. «Los llevaré a las dependencias de Bolt», informó Tetsu a los hombres. Las dependencias de Bolt eran las más grandes y lujosas de las 3. Tetsu habría estado bien en los barracones, pero el rubio había insistido en que no. «Envía a buscar a un sirviente para que traiga comida y bebida. Yo los cuidaré». Los 3 hombres asintieron, hicieron una reverencia y se disculparon. Con mucho cuidado, Tetsu los levantó y subió las escaleras hacia su ala en el castillo. La puerta de Bolt se abrió con una aplicación de fuerza que rompió la cerradura. Tetsu agradeció que no hubiera sido manipulada con una trampa de jutsu de sellado. Probablemente debería serlo en el futuro, y los colocó a ambos en la cama de Bolt, más grande de lo necesario. Sus pechos subían y bajaban con respiraciones regulares y constantes. Tetsu los observó por un momento, asegurándose de que los 2 realmente sobrevivirían a la batalla. Todo indicaba que así sería. Se oyó un suave golpe en la puerta. Tetsu la abrió y un sirviente entró corriendo como un ratón asustado. Colocó varios platos de comida y jarras de agua sobre la mesa antes de huir. Tetsu comió su porción y luego se apoyó contra la puerta para asegurarse de que nadie entrara sin permiso antes de cerrar los ojos y dejar que su mente vagara. En unos momentos, se quedó dormido. Ikari parpadeó lentamente mientras los primeros pensamientos conscientes revoloteaban por su mente confusa. Le dolía mucho la cabeza y tenía la boca terriblemente seca. Lo que no daría por un poco de agua. Había asesinado a hombres por menos. Trató de incorporarse, pero no pudo. Su cuerpo protestaba violentamente por el movimiento. Sus abdominales se tensaron con un dolor que le hizo doblar los dedos de los pies. Apretando los dientes, obligó a sus ojos a abrirse y a su cuerpo a permanecer inmóvil. La habitación en la que se encontraba estaba iluminada por una suave luz de vela, cortesía de una solitaria llama parpadeante sobre la mesa. Había platos de comida y jarras de agua y tuvo que levantarse. Ikari se dio cuenta de que Tetsu dormía cerca de la puerta, con la katana apretada contra el pecho como un niño durmiendo con su muñeca favorita. Era tierno, en cierto modo. Ikari intentó, con movimientos muy lentos y deliberados, obligar a sus piernas a obedecer sus órdenes. La pierna que le habían cortado le dolía y se sentía débil. Cada vez que intentaba moverla, el dolor le subía por el muslo. Ikari suspiró. Los curanderos, por ineptos que fueran, probablemente la habían arreglado. Y de forma incorrecta. Ya tendría palabras para ellos más tarde. Tal vez una gota de veneno en el vino de la noche. No lo suficiente para matarlos, pero sí para dejarlos postrados en la cama durante semanas. Su pierna sana se contrajo y sintió un calor suave que le rozaba el muslo.
Girar la cabeza le supuso un esfuerzo que la hizo fruncir el ceño ante su propia debilidad. El calor era otro cuerpo. Bolts. Dormía plácidamente, con los ojos cerrados y la respiración profunda y regular, lo cual era extraño. Era un Uzumaki. Debería estar de pie, charlando y revoloteando por la habitación. Con un suspiro y medio gruñido, Ikari arrojó su brazo flácido sobre su pecho. Su palma brilló con un suave color verde, enviando pequeñas sacudidas de dolor a través de sus vías. Correcto. Agotamiento de chakra. Ella siguió adelante, haciendo un simple jutsu de diagnóstico. Estaba cansado. Ikari suspiró aliviada y logró apartar el brazo de su pecho. Afortunadamente, no se despertó. No sabía si su dignidad podría soportar un golpe así si él se despertaba y la acusaba de manosearlo. Probablemente él también lo haría, solo para sacarla de quicio. Ikari tragó saliva y se estremeció al sentir que la piel seca de su lengua se agrietaba. Inhaló una gran bocanada de aire, apretó los dientes y obligó a su cuerpo a balancear las piernas sobre el borde de la cama. El dolor le recorrió la pierna herida de arriba a abajo, lo que la hizo maldecir en voz baja. Odiaba su debilidad. Ikari siempre se había imaginado entre los fuertes. Pero había visto a los que eran realmente fuertes desde que Bolt se unió a Crimson Tide. Maldijo sus pequeñas reservas de chakra, en comparación. Con gran esfuerzo, Ikari logró levantarse de la cama y forzar sus piernas inestables para llevar su peso hacia adelante. Tropezó, pero se agarró al borde de la mesa. Con manos temblorosas, extendió la mano y presionó un dedo sobre su máscara y liberó el jutsu que la mantenía en su rostro. Descartó el objeto, rápidamente agarró la jarra de agua sobre la mesa y se la llevó a los labios. El agua la hizo sentir mejor instantáneamente en el momento en que pasó por su lengua. Ikari echó unas cuantas miradas rápidas a los otros dos ocupantes de la habitación. Tetsu seguía profundamente dormido y Bolt se movía nerviosamente sobre las sábanas. Ikari logró acercarle uno de los platos dorados. Había una variedad de frutas secas, embutidos y quesos curados para que comieran. Ella mordisqueó un trozo de cecina, decidida a ingerir algo y empezar a recuperar fuerzas. Se oyó un golpe en la puerta. Ikari agarró su máscara y la colocó en su lugar, activando el jutsu una vez más. Tetsu se tensó y sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura de la espada que agarraba. Bolt saltó de su cama con un grito. Ikari se giró, con los puños apretados, esperando que un asesino se hubiera colado sin que ella se diera cuenta. La habitación estaba vacía, solo ellos tres. Bolt tenía los ojos muy abiertos y temblaba, y en su terror se manifestó su Byakugan. Los rápidos y ligeros movimientos de sus ojos lavanda le indicaron que estaba observando todo lo que los rodeaba. Ikari sabía que eso le causaba una tensión innecesaria en la mente. Bolt, dijo con suavidad pero con firmeza. Él giró la cabeza hacia ella. Cálmate. Fue solo un sueño. Estamos a salvo. Asintió una vez, dos veces, luego hizo una pausa. Luego, después de unos momentos, asintió una tercera vez. Sus ojos volvieron a su azul normal. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. «Jóvenes amos», gritó un sirviente vacilante. Tetsu se quedó de pie junto a la puerta, sujetándola con una bota gigante. Los observó a ambos, esperando una señal que le permitiera entrar al sirviente. Una vez que estuvo segura de que Bolt había recuperado el sentido, le hizo un gesto con la mano. Tetsu movió el pie y abrió la puerta. La sirvienta era una mujer joven, tal vez de unos 15 años. «Jóvenes amos», dijo con una profunda reverencia, «el señor Sugawara solicita su presencia, si se encuentran lo suficientemente bien como para unirse a él». «Llegaremos pronto», le aseguró Ikari. La sirvienta asintió y se alejó corriendo sin decir palabra. «A los baños». Las dos. «No quiero que nos encontremos con Michizane oliendo a sudor y sangre», ordenó. Tetsu obedeció sin decir palabra y Bolt lo siguió con dificultad. Su habitación, la de Bolt, olía a muerte. A sudor viejo, sangre seca y enfermedad. Ikari se preguntó cuánto tiempo exactamente habían estado inconscientes los tres en esa habitación. Rápidamente encontró su propia habitación, fue a buscar un cambio de ropa y se dirigió a los baños de mujeres. Con suerte, Michizane podría explicarle las cosas. Bolt se sentó nervioso a la mesa baja y larga en la que Michizane oficiaba de corte. Sus sueños aún lo perseguían, jugando en el fondo de su mente. Se distrajo tratando de escuchar el parloteo insulso de los políticos y los soldados. No estaba funcionando. Al menos había comida. Los sirvientes tenían especial cuidado de asegurarse de que los que luchaban siempre tuvieran comida o bebida a su alcance.
Eso era muy amable de su parte, pensó. Bolt se dio cuenta de que había menos ancianos en la sala de los que recordaba. Dado que sus asientos habían sido ocupados por otros, supuso que no volverían. Eso significaba que estaban muertos. La batalla había sido más extensa de lo que él creía. Michizane se sentó a la cabecera de la mesa, asegurando a sus aliados restantes que estaban a salvo, que su facción era fuerte y que saldrían victoriosos. Bolt no escuchó realmente las palabras que dijo, pero captó el mensaje. Después de 30 minutos, parecieron apaciguados, porque dejaron a los soldados en la sala para que hablaran. Bolt se enderezó mientras se concentraba en hacer que sus oídos escucharan sus palabras. Ikari habló primero. ¿Qué pasó durante la batalla? ¿Cuánto tiempo estuvimos inconscientes? Michizane volvió su atención hacia ella. La batalla terminó hace casi 3 días. Perdónenme por enviar a un sirviente a buscarlos, me preocupé cuando ninguno de ustedes salió de la habitación, dijo. En cuanto a la batalla en sí, sin duda tienen sus propias sospechas. Había traidores entre nosotros. Sabotearon la batalla matando a nuestros comandantes y destruyendo las líneas de comunicación. Después de eso, apuntaron al castillo y a los que estaban dentro. Algunos de mis aliados no vivieron para ver este encuentro, así que los políticos desaparecidos estaban efectivamente muertos. Ikari asintió bruscamente. ¿Cuál es la situación con el clan Orimura? Un soldado cuyo nombre Bolt no recordaba se aclaró la garganta nervioso. Fueron derrotados gracias a tus esfuerzos. El asedio fue roto y somos libres de movernos una vez más. El único problema es... Nuestro ejército sufrió muchas bajas en la batalla, sí, dijo Ikari, despidiéndolo con un gesto. ¿Qué piensas hacer al respecto? Michizane tarareó un momento, pensativo, mientras se acariciaba la barba. ¿Tienes alguna sugerencia? Preguntó Michizane. Ikari asintió. Ponte en contacto con uno de los grupos que dicen ser Amekage. Haz un trato con ellos. Sus ninjas reforzarán nuestras filas y, cuando te conviertas en el Señor de la Lluvia, ambos trabajarán juntos para devolverle al país su antigua gloria, dijo. Michizane sonrió, apenas un poco, bajó su barba. Bolt solo lo captó porque había observado distraídamente al hombre durante el transcurso de sus lecciones. Pensó que Michizane ya había decidido exactamente qué hacer. ¿Una prueba para ver si eran tan astutos como decían? Tal vez. ¿A quién sugerirías? Hay 3 facciones que afirman ser el verdadero Amekage, replicó Michizane. Nos aliaríamos con una y convertiríamos en enemigos a las otras 2. Ikari no perdió el tiempo. Ya tenía la respuesta. Haruko la salamandra, dijo con seguridad. Bolt estuvo de acuerdo con ella sin hacer nada. Haruko era la hija ilegítima de Ansel Salamandra, el ex líder de la lluvia oculta antes de que Nagato lo asesinara. Su afirmación de liderazgo era válida y, hasta donde él sabía, ella era fuerte. Michizane pareció estar de acuerdo también. Me gustaría enviar a tu equipo a negociar con ella cuando estés lista para viajar de nuevo, dijo. Saldremos dentro de una semana y la localizaremos, aceptó Ikari. Bolt se desconectó del resto de la reunión mientras los soldados daban sus informes y presentaban nueva información. Un hombre mayor con la espalda encorvada y un bastón nudoso presentó una larga lista de pérdidas financieras que el clan había sufrido a causa del asedio. Su voz era tranquila y de barítono. Era reconfortante, en cierto modo, y Bolt sintió que se le cerraban los párpados. Ikari lo despertó de golpe con un codazo en las costillas. Le dirigió una mirada de reprimenda, aunque comprensiva. Mantente despierto, decía. Duerme más tarde. Bolt lo hizo. La reunión concluyó cuando los soldados se apresuraron a cumplir con sus obligaciones y Bolt regresó a su habitación en el castillo. Los sirvientes habían cambiado las sábanas y ventilado la habitación. Había un jarrón de flores sobre la mesa, junto con una jarra de agua y varias tazas. Al menos ya no olía como un hospital de campaña. Bolt se desplomó rápidamente en su cama y cerró los ojos. Estaba demasiado cansado para lidiar con el clan Sugawara. Solo quería descansar. Su cuerpo todavía le dolía por heridas y llagas que no recordaba haber recibido. Bolt sintió que su mente vagaba y se embocaba. Estaba hombro con los soldados del clan Sugawara. Bolt miró a su alrededor, aturdido y confundido. Un soldado a su izquierda le dio una palmada en la espalda. Presta atención, soldado. Bolt asintió con fervor y permaneció alerta. Podía oír el sonido de botas marchando sobre piedra. Correcto. La batalla. ¿Por qué había estado soñando despierto? Pronto, comenzó. Las flechas volaban por encima. Los lanceros empujaron sus armas hacia adelante.
Los escuderos golpearon sus hombros contra sus escudos y empujaron al ejército atacante hacia atrás. En algún lugar, una voz de mando resonó detrás de él. «Romped la formación». Los escuderos arrojaron sus escudos al suelo y desenvainaron sus espadas. Los lanceros que estaban detrás de ellos buscaron las vulnerabilidades en la formación enemiga. Bolt se lanzó hacia adelante y comenzó a derribar a los hombres con armadura. 1, 2, 3, 12, 35. Entonces lo rodearon. 4 de ellos se abalanzaron sobre él a la vez. Una oleada de adrenalina corrió por sus venas mientras los despachaba, lo que le dio el espacio que tanto necesitaba para realizar su nuevo jutsu. Un rayo se arqueó desde las puntas de sus dedos y formó una espada. Extendió enormemente el alcance de su puño suave. Bolt miró hacia arriba y miró fijamente al primer soldado que vio. Pudo ver el suave brillo azul del rayo reflejado en los ojos del hombre. Pudo ver el miedo allí. Bolt frunció el ceño al ver el rostro del hombre bajo la sombra de su casco. Conocía al hombre. ¿Konohamaru? Preguntó Bolt, mientras el miedo comenzaba a acumularse en su estómago. Por órdenes del Hokage, serás condenado a muerte. Gruñó Konohamaru, sacando una espada. El plumaje azul de su casco rebotó mientras gruñía. Espera. No quiero pelear contigo. Gritó Bolt, dando unos pasos hacia atrás. No quería pelear con su maestro. No podía. Con un grito de guerra, Konohamaru saltó hacia él, flanqueado por un puñado de otros soldados. Bolt gimió y atacó. Le cortó los brazos a su maestro y aulló y gritó de agonía. Mientras yacía en el suelo, moribundo, se retorcía de dolor. Todo el tiempo, miró a Bolt con ojos llenos de odio. «Muere», gritó Konohamaru, mientras la sangre le corría por las comisuras de los labios mientras yacía moribundo. «Te odio. Nunca debí haber aceptado ser tu maestro». Bolt sintió que el corazón se le encogía dolorosamente al oír esas palabras, pero sintió que alzaba los brazos de todas formas. Antes de poder detenerse, cortó la garganta de su maestro. Bolt se estremeció, mirando al hombre que le había enseñado tanto, mientras la luz abandonaba sus ojos para siempre. Aún así, siguió adelante. El campo de batalla no era un lugar para detenerse en las emociones. Se adentró más en los campos de guerra, aplastando a los soldados rasos. Una ninja saltó hacia él. Era ágil y hermosa, de piel pálida y cabello negro. Sostenía 2 abanicos, uno en cada mano, marcados con el símbolo de un abanico de guerra, el superior de color rojo, el inferior de color blanco. ¿Sarada?, preguntó Bolt, sin creer lo que veía. Sarada lo miró con los ojos tan rojos como la sangre mientras su Sharingan se clavaba en él. «Eras mi amigo, Bolt. Mi compañero de equipo. Y confié en ti», espetó. «¿Cómo pudiste traicionarnos?» «¿Traicionarme? Te amaba». «Yo», intentó explicar Bolt. Ella agitó sus abanicos hacia él, enviando una poderosa ráfaga de viento hacia él. Bolt bailó alrededor de ella, ganándose algunos cortes por sus problemas. Antes de que pudiera moverse de nuevo, ella le escupió una bola de fuego que siseó mientras rugía hacia él. Bolt la cortó por la mitad y saltó a través del fuego. Sarada se sorprendió, su Sharingan giraba frenéticamente. Bolt le pasó el brazo por el pecho y lo abrió. Bolt sintió que la bilis subía por sus venas mientras ella yacía en el suelo, sangrando rápidamente. Sus ojos pasaron de rojos a negros mientras partía hacia las tierras puras. Hombres con armadura aplastaron su cuerpo bajo sus pies mientras avanzaban. «¡No!», gritó Bolt, arremetiendo contra ellos. Los descuartizó como si fueran animales. Los cortó en tiras hasta que no quedó nada. Arrojó a un lado los cuerpos corpulentos y acorazados mientras buscaba a Sarada. Tenía que estar allí, en alguna parte. No podía estar muerta. Sus instintos desgastados fueron lo único que lo salvó. Una espada cortó el aire en el lugar donde debería haber estado su cuello. Bolt saltó hacia atrás y adoptó una postura defensiva. Se encontró cara a cara con un monje vestido con túnicas blancas y negras. Llevaba una serpiente como faja y tenía el pelo desordenado de color azul cielo. El corazón de Bolt latía con fuerza en su pecho. «Mitsuki, por favor», suplicó. «Se suponía que eras mi sol, Bolt», le dijo Mitsuki, blandiendo su espada. «Mi luz. Por favor, no lo hagas», rogó Bolt, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Mitsuki saltó hacia él y le lanzó un kusanagi en el cuello. Bolt atacó con su chidori y cortó el acero de la espada con la misma facilidad que si fuera tela. Mitsuki parecía sorprendido y Bolt sintió que su brazo avanzaba contra su voluntad. Mitsuki se desplomó en el suelo, con un agujero en el pecho que ardía y humeaba. Bolt gritó mientras avanzaba.
No sabía cómo podía funcionar su cuerpo. ¿Acaso no sentía el dolor que sentía en su corazón? ¿Cómo podía ser tan fuerte mientras que él era tan débil? Mató a un hombre tras otro, sin importarle. Su cuerpo fue el que luchó. Su mente hacía mucho que no podía continuar con la matanza. Hermano. Esa única palabra resonó en todo el campo de batalla. Himawari estaba de pie frente a él, tan hermosa como siempre. Sostenía una guadaña con ambas manos y vestía una armadura de cuero ligera que le permitía moverse con facilidad. Su cabello, tan parecido al de su madre, le caía en cascada por la espalda. Bolt sabía lo que significaba el verdadero miedo. No, por favor, cualquier cosa menos esto, susurró, suplicando. «Me dejaste sola otra vez», dijo Himawari con frialdad. Entonces saltó hacia adelante con toda la velocidad y la gracia del estilo de lucha de su clan. Blandió sus guadañas hacia él con eficiencia y precisión mortal. Bolt apartó las hojas cuando se acercaron a él, decidido a no matar a la única persona que amaba por encima de todas las demás. Y, sin embargo, la batalla progresó. Su Chidori comenzó a corroer y a embotar sus guadañas. Bolt podía ver el miedo en los ojos azules de su hermana. Podía ver que su fuerza comenzaba a menguar y desvanecerse, y supo que su lucha llegaría a su fin. Controló su cuerpo, decidido a obligarlo a obedecer su voluntad. No mataría a su hermana. No podía soportarlo. Himawari comenzó a retroceder, gimiendo de miedo. «Te odio», escupió Himawari, arrastrando una guadaña roma por su antebrazo. Bolt hizo una mueca de dolor, pero aún así la atacó. Ella se tambaleó hacia atrás, encogiéndose y gimiendo de miedo. «Por favor, hermano, no hagas esto», suplicó, mientras le arrojaba su última guadaña en vano. Bolt sintió que sus músculos se rebelaban contra su control mientras su cuerpo continuaba avanzando. «No», rogó Bolt. Levantó el brazo derecho y apuntó con el puño hacia el pecho de ella. Se estremeció cuando un rayo partió la carne, los huesos y a su hermana. La visión de Bolt se nubló mientras las lágrimas inundaban sus ojos. Su brazo tembló, provocando que los fragmentos de hueso chocaran entre sí. El sonido reverberó en sus oídos como un trueno, ahogando todo lo demás. Y su maldito brazo siguió moviéndose, y el sonido empeoró. Himawari dejó escapar jadeos de dolor, entrecortados y gorgoteantes, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Levantó el brazo, dolorosamente lento, y lo agarró con firmeza por el cuello. «Te odio», dijo con voz áspera, apretando cada vez más la mano. «Te odio», juró, y luego su agarre se aflojó y su brazo cayó. Bolt no podía moverse mientras veía cómo sus ojos se volvían opacos y sin vida. Él gritó: «Tornillo». Bolt atacó, su puño se encontró con la carne blanda. Luchó por liberar sus extremidades de la tela y cayó al suelo en su prisa por simplemente no estar allí. Se desplomó de rodillas y vomitó, vaciando el contenido de su estómago. Vomitó hasta que no le quedó nada y luego continuó haciéndolo un poco más. Las lágrimas le nublaron los ojos tanto que no podía ver, aunque era consciente de que había alguien más en la habitación con él. Una mano en su espalda le frotó círculos relajantes y una voz le susurró suavemente al oído. Bolt se frotó los ojos furiosamente mientras controlaba sus emociones. Se sentía como si estuviera muriendo. Su respiración se volvió superficial y rápida. Su corazón latía con fuerza en su garganta y no se detenía. Su piel estaba húmeda por un sudor frío. Sus extremidades temblaban. No supo cuánto tiempo permaneció allí sentado, arrodillado en el suelo, pero finalmente se recuperó. Su ritmo cardíaco se hizo más lento. Su respiración se estabilizó. Los temblores disminuyeron. «¿Te sientes mejor?», preguntó Ikari. Bolt se estremeció al darse cuenta de que era ella. Sus manos seguían frotando círculos en su espalda, pero también brillaban con un suave color verde que iluminaba la oscuridad de su habitación. A través de la delgada ventana, pudo ver que la luna estaba alta en el cielo nocturno. «¿Estás bien?», preguntó Ikari, con un dejo de preocupación en su tono. «Sí», graznó Bolt, intentando asegurarle que estaba bien. Aunque no lo estaba. En absoluto. Todavía podía sentir su brazo dentro del pecho de su hermana. La forma en que su sangre se sentía sobre su piel. El sonido de sus huesos al rozarse entre sí. El olor de su carne cocinándose bajo su chidori. La forma en que podía sentir que su corazón latía más despacio con cada pulso que se debilitaba. Bolt sintió que la bilis subía por su garganta. Ikari llevó su mano libre al pecho de Bolt y la mantuvo allí. También estaba rodeada por una suave luz verde.
Tarareó una pequeña respuesta, como si quisiera decir no te creo, pero permaneció en un feliz silencio y por eso Bolt se sintió agradecido. La palma mística calmó sus entrañas y luchó contra el creciente asco que sentía consigo mismo. Finalmente, se sintió lo suficientemente bien como para ponerse de pie. Ikari lo agarró del antebrazo y lo puso de pie, guiándolo hacia la cama. Bolt se sentó y miró fijamente sus rodillas, tratando desesperadamente de olvidar su sueño. Era mucho peor porque sabía que era un sueño, pero parecía tan real. Y siempre era lo mismo. Nunca pudo evitar matarlos. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Ikari suavemente. Bolt sacudió la cabeza y miró a su alrededor en busca de algo que le permitiera cambiar de tema. ¿Por qué me despertaste?, preguntó Bolt. Ikari suspiró. Te oí desde mi habitación, respondió. No podía dejar que sufrieras. Perdón por la puerta. Bolt miró hacia su puerta. La habían arrancado de sus goznes y la habían dejado tirada al azar sobre el marco. Se rió entre dientes. Los sirvientes se cabrearían. Los dos permanecieron sentados en silencio durante un rato. Ikari mantuvo una mano sobre su espalda, y el resplandor de la palma mística les proporcionó algo de luz. Bolt podía sentir su chakra, fresco y relajante, evitando que sus emociones envenenaran su cuerpo. Se estremeció cuando el frío de la noche invadió la habitación. No supo cuánto tiempo estuvieron sentados allí, pero finalmente habló. Veo sus caras, susurró Bolt. ¿Los hombres que mataste?, susurró Ikari. Bolt negó con la cabeza. Son las mismas personas que maté en la batalla, pero sus rostros son diferentes. Son mis amigos, mi familia. Dicen cosas, dijo Bolt, muy suavemente. Ikari suspiró suavemente. Una exhalación larga y entrecortada. Su mano dejó de frotarle la espalda en círculos y Bolt sintió que ella se llevaba la mano a la cara. Presionó un solo dedo sobre su máscara y los bordes brillaron con un suave azul en la oscuridad de la noche. Hubo una brizna de aire apenas perceptible que fue expulsada cuando la máscara se desprendió. Bolt apartó la mirada rápidamente. No deberías, dijo. Escuchó que a Ikari se le cortaba la respiración en el pecho. Yo tampoco quiero ver tu rostro en mis sueños, explicó sin convicción, con los hombros hundidos. Mira, ordenó Ikari suavemente. Bolt conocía ese tono y sabía que obedecería. Pero su instinto le decía que no debía hacerlo. Que la próxima vez que cerrara los ojos, no sería su hermana la que se encontraría al final. Sería ella. Con mucho cuidado, giró la cabeza para poder mirarla. Ikari era tan bonita como él pensó que sería cuando la conoció por primera vez en el almacén de esa taberna. Era pálida, como la mayoría de las personas de su tierra natal, alabastro con un matiz rosado. El cabello negro como la tinta enmarcaba sus mejillas y se fundía con la noche. Sus ojos eran del mismo color verde mar que el agua parecía si navegaras hacia el sur. Sus labios eran carnosos y rosados, con un mentón afilado, pómulos altos y una nariz perfectamente recta. Lo único que estropeaba su rostro era una cicatriz rosada descolorida que iba desde su sien izquierda hasta la parte superior de sus pómulos. Bolt sonrió levemente. Arruinaste el juego, dijo. Se suponía que debía tomarla por sorpresa sin la máscara. Ikari le devolvió la sonrisa. Supongo que sí, dijo, suspirando y haciendo un pequeño puchero. Se quedaron en silencio otra vez. Bolt volvió a mirarse las rodillas, pero siguió echando pequeñas miradas furtivas a su rostro. Probablemente era la única vez que lo vería. Yo también tuve sueños, ¿sabes?, dijo Ikari en voz baja. Después de abandonar la niebla. Tenía sueños todas las noches mientras mis antiguos camaradas me perseguían. Reviví cada asesinato que alguna vez realicé para el cuerpo de cazadores. Pero, en lugar de sus rostros, estaban los de mi madre y mi padre. Bolt escuchó con gran atención. Me dijeron que se avergonzaban de mí, de lo que me había convertido. Me odiaban por haberme convertido en lo que les había quitado la vida. Me mató por dentro, poco a poco, dijo Ikari. Al final, dejé de dormir por completo. Abusé de las píldoras para soldados, confiando en ellas para seguir adelante mientras huía de los cazadores que me perseguían. Tuve suerte de encontrarme con Eiji cuando lo hice, o me habrían matado. Durante las primeras semanas que estuve con Crimson Tide, tuve los peores sueños de mi vida. Mis antiguos amigos me decían que me odiaban por traicionarlos, y mi familia me decía que me odiaban por unirme a las filas de sus asesinos. ¿Qué los hizo marcharse?, preguntó Bolt con entusiasmo. Fue algo que Eiji me dijo, respondió Ikari. Dijo que sus palabras eran mías. Que nunca me dirían esas cosas.
Mi familia me amaría sin importar lo que pasara y estaría orgullosa de que dejara atrás el cuerpo de cazadores. Mis amigos en la niebla sabrían que nunca abandonaría la aldea a menos que la niebla hubiera hecho algo verdaderamente atroz. Confiarían en mí por encima de cualquier cosa de la que me acusara el Mizukage. Cuando me di cuenta de eso, me di cuenta de que no tenía nada que temer, terminó Ikari suavemente. Bolt sintió que la lengua estaba hecha de plomo mientras tragaba. ¿Era verdad lo que decía su hermana o era solo lo que su culpa le hacía pensar? Una nueva forma de torturarlo. Arrojarle los horrores de la guerra a la cara y retorcer el cuchillo haciéndole creer que su familia lo odiaba. No tienes de qué preocuparte, dijo Ikari con una risita. Vi a tus compañeros de equipo. La chica de rojo y el chico de pelo azul. Se preocupan por ti. Más de lo que crees. Lo que sea que hayan dicho en tus sueños, no es real. Bolt cerró los ojos e intentó imaginar a Sarada o Mitsuki diciendo que lo odiaban. No en el campo de batalla, sino en casa, en la hoja. Se imaginó a los tres reflexionando en el campo de entrenamiento con Konohamaru cerniéndose sobre ellos. No, decidió. No lo harían. Sus palabras eran las suyas. Se estaba torturando a sí mismo. El peso de la cama se movió y Bolt abrió los ojos. Ikari estaba de pie frente a él, su mano derecha brillaba con un cálido color verde. Duerme, dijo Ikari en voz baja. No tendrás pesadillas. Te lo prometo. Extendió la mano y le dio un suave golpecito en la frente con un dedo. Los ojos de Bolt se abrieron de par en par mientras se dejaba arrastrar por las olas de su cansancio y fatiga. Luchó contra ello solo por un momento, antes de cerrar los ojos y dejarse llevar por las mareas. Lo último que recordó fue el color de los ojos de Ikari, que reflejaban el brillo de la palma mística. Y tenía razón. No tuvo ninguna pesadilla esa noche.